Vamos a ir, hay mucha información y está muy bueno lo que sucedió el día de hoy. Creo que hoy por primera vez vimos en la Cámara de Diputados a Lorenzo Córdoba, ya un Lorenzo Córdoba pues con cargado en un polo, ya no procurando pues estar en el medio como le corresponde a una autoridad electoral. Yo lo sentí ya muy clavado hacia un polo, y luego ya de allá para acá, digamos, pues era claro, o sea, Morena y sus aliados estaban clarísimos haciéndole reclamos a Lorenzo Córdoba durante la comparecencia, y a su vez la oposición haciendo ya una defensa de alguien que considera un activo de la oposición. Es muy curioso porque ya es parte, es un activo de la oposición, y a mí me parece que aun cuando tiene él una defensa en la oposición, pierde su carácter neutral a partir de que se siente ya él como parte de un bloque opositor. Para mí fue muy ilustrativo el día de hoy lo que sucedió en la Cámara de Diputados, y bueno, tuvo sus momentos muy intensos, muy interesantes. Les vamos a hablar lo de Noroña, leyéndole parte de aquel audio. En fin, creo que es grande parte de lo que vamos a conversar con ustedes el día de hoy, de ese ejercicio que en sí mismo, fíjate, aunque está cargado de señales, es parte de la deliberación de una república, porque ahí están los poderes de una república, y qué bueno. Sí, una parte del poder legislativo, la Cámara de Diputados, llama a comparecer al presidente de un órgano constitucional autónomo como es el Instituto Nacional Electoral. Ya hay claramente una rivalidad nítida entre el partido en el gobierno, Morena, su aliado, el Partido del Trabajo, y el presidente de este órgano constitucionalmente autónomo, Lorenzo Córdoba, que por supuesto, digamos, defiende la autonomía de la institución, pero claramente tiene una rivalidad inequívoca ya con el gobierno y con el partido del gobierno. Y tú dices, ya se cargó, digamos, a una parte, a un polo, a uno de los dos polos que hoy están confrontados. Yo lo digo con toda responsabilidad, y si tuviera a Lorenzo Córdoba enfrente se lo preguntaría, pero Lorenzo Córdoba es visto por algunos sectores como un eventual candidato presidencial, y haría bien Córdoba en afirmar primero su carácter de autoridad imparcial, independiente, auténticamente, y también si él está en un proyecto de ser aspirante a un cargo eventualmente en el 2024, él termina en 2023, pero podría terminar antes, Alejandro, y eventualmente podría, si no tiene ataduras legales y constitucionales, poder ser candidato eventualmente de la coalición que está proyectada para el 2024 entre el PRI, el PAN y el PRD. Sí. Entonces, creo que eso también es bueno, y que se actúe con transparencia, con autenticidad. Hoy, en efecto, en la Cámara de Diputados hubo un ejercicio también de transparencia, de rendición de cuentas y también de confrontación, claramente. Y Lorenzo Córdoba ha resultado ya alguien que está dispuesto a confrontarse con uno de los contendientes de la arena electoral que él debe arbitrar. Es correcto, así es. Y luego siento, Álvaro, que la decisión, que estaba en su derecho a hacerlo, pero la decisión de no bajarse el sueldo
cuando el presidente está anunciando un gobierno de austeridad y está llamando a los poderes, de hecho, a ser más austeros, porque en su momento a los poderes y a las entidades autónomas incluso a los partidos políticos está haciendo un llamado el presidente desde que entró, desde que asumió, a hacer más con menos, porque se trata de hacer más. Mira, es muy importante en algún momento cuando baje la neblina del gobierno de Andrés Manuel, porque él mismo alimenta esa neblina, ¿no? Él es o la parte. polvareda, ¿no? Sí, estás en medio de una Nebulosa. nube. Por supuesto que a él le gusta esa nube y por supuesto que los otros caen, tan caen que ya adelantaron la sucesión en los partidos, todo esto que ya sabemos. Pero creo que cuando se baje esta neblina, se va a poder voltear a ver con mayor claridad qué es lo que ha pasado con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en muchas materias que no estamos viendo. Y una de las materias más importantes tiene que ver con el tema de la austeridad y el manejo de las finanzas públicas. Tú puedes decir lo que quieras de Andrés Manuel, puedes voltear a ver y decirle al presidente de México, oiga, no me gusta que como a mí, no me gusta que se clave tanto en hablar de los columnistas y los medios, porque no vale la pena que pierda tiempo en eso. Bueno, es un pleito de él, lo respeto, no me gusta. Y muchos pueden decirle, oye, no me gusta esto, no me gusta aquello, pero en términos de finanzas públicas, te voy a decir, hay un silencio brutal, como sucede ahorita ya con las metas de vacunación. Era Felipe Calderón diciendo, nos van a vacunar dentro de 100 años, de acuerdo con esta proyección que acabo de hacer aquí en este papelito y tal. Y luego el silencio, ya hay un silencio. Y hay un silencio permanente con respecto al manejo de las finanzas públicas. ¿Por qué? Pues porque no hay manera de reclamarle. Le puedes reclamar cualquier cosa, pero no le puedes reclamar por esa parte. Y dentro de eso, Álvaro, dentro de este paquete de responsabilidades del gobierno, de las administraciones, etcétera, venía empaquetada la invitación del presidente a los distintos órganos y a los distintos componentes del Estado para que se apretaran el cinturón y no pasar el apretarse el cinturón a la población, decir, nos toca apretarnos el cinturón. La posición de Lorenzo Córdoba con respecto a su salario es muy significativa y es una posición que se convierte al final en una posición pública frente al presidente, es de confrontación y eso marca ya para siempre el resto, como lo estamos viendo, el resto de su ejercicio, Álvaro, porque para Lorenzo Córdoba era más importante plantear, me quedo con mi salario, a decir, órale, vamos a ver, pues es más, pago por ver, literalmente pago por ver. O sea, órale, ahí está, me voy a ajustar como nos está convocando el Ejecutivo, va. No, se amparan, recurren, patalean, etcétera. Y eso marca para el futuro toda su relación, no solamente con el presidente, sino con una fuerza opositora que no es menor y que cada día vemos que se fortalece. A lo mejor hoy durante el transcurso del día del programa lo vamos a poder ir explicando, porque hay muchas señales en el sentido de que lo que viene no es una buena noticia para los que están en oposición del gobierno y de su partido, yo creo. Y bueno, si Lorenzo Córdoba en algún momento hace la reflexión con respecto a si debió o no haberse amparado y haber renunciado a la posibilidad de bajarse el salario, yo creo que si es honesto consigo mismo, esa posición la va a terminar midiendo en contra de él mismo. Eso es lo que yo creo. Hay dos dimensiones en el tema de la austeridad. Una es la dimensión política, que claramente la de Lorenzo Córdoba es de oposición, no solamente a un partido político, a Morena, ni tampoco a un gobierno, en este caso al gobierno federal, ni tampoco al presidente Andrés Manuel López Obrador. Es una oposición que, en contraparte, es una simpatía
por los antagonistas. Y eso lo hemos visto en su desempeño. Pero esa posición política sobre la austeridad puede entenderse, no explicarse y no justificarse, porque él tiene un mandato constitucional de actuar con imparcialidad, de apegarse a los principios rectores que establece la Constitución en la función electoral, que es legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza. Esos principios rectores de la función electoral debe garantizarlos el órgano electoral y sus integrantes, incluyendo naturalmente su presidente. Pero hay otra dimensión respecto de la austeridad que me parece que ahí es incontestable. Hay un mandato constitucional, no es una ocurrencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, no es el capricho de un partido político, no es la sugerencia de unos periodistas, no es la recomendación de un grupo de ciudadanos, es un mandato constitucional y en la Constitución ha quedado expresamente consignado el mandato que ningún servidor público en este país puede percibir más que el presidente de la República. ¿Puede acudir al amparo? Sí, por supuesto, es un servidor público, tienes también ese derecho. Y por supuesto, el Poder Judicial, que también es renuente claramente a un principio de austeridad republicana ya establecido en la Constitución, le da la razón. Pero aquí, una de las cosas que no se nos puede olvidar es que aquí no es un asunto de capricho o de recomendación, por más que sea el presidente de la República, es mandato constitucional. Y en eso queda constancia permanente que hay servidores públicos, entre ellos consejeros electorales del INE, que no están dispuestos a acatar la Constitución. Fíjate, Álvaro, yo creo que en el caso de Lorenzo Córdoba, eso yo encuentro cierta explicación y lógica a que él desde un principio se negara a bajarse el salario, con base en un gran malentendido. Y lo voy a explicar. Su decisión es un malentendido. Él cree que la idea de oponerse a bajarse el salario, está convencido de que con eso va a plantar cara, digamos, a la petición del presidente de la República con respecto a la austeridad. Él está tomando una decisión que es, no, nosotros somos un poder independiente, no. Y eso no es garantía de autonomía. Hubiera sido muy distinto que él, como un ente autónomo, fuera solidario con una posición de gobierno que es un llamado de Estado a ser austero. Y él, en un malentendido que supongo de dónde viene, él dice, no, si yo cedo en mi salario, entonces estoy cediendo ya en mi propia autonomía como presidente del INE. Y yo creo, Álvaro, del grupo que con el que Lorenzo Córdoba se ha movido todos estos años, el grupo que ha sido su sustento moral, el grupo que ha estado detrás de él. Él es muy cercano, como sabemos, al grupo Nexos, y ese grupo es un grupo antagónico del presidente. Entonces, yo lo que creo es que Lorenzo Córdoba se compra la idea del grupo en el que él convive, se compra la idea de que empezando con el salario, ahí se planta cara al Ejecutivo. Y Lorenzo Córdoba parte de un malentendido. Eso no es autonomía. Hubiera sido un tema casi de Estado el decir, pago por ver. Órale, hay un mandato constitucional, no me opongo a él, me bajo el salario y va.
Órale, eso no significa la sumisión a ningún poder. Y eso es lo que realmente empieza a enfriar la relación con el Ejecutivo y sobre todo, Álvaro, creo yo, con una buena parte de la población. Hay una muy buena parte de la población que simplemente no tolera a Lorenzo Córdoba. También hay que recordar que esta rivalidad, si vamos a personalizar, entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el consejero presidente del INE, no comienza en 2018 cuando gana las elecciones Andrés Manuel López Obrador. El conflicto, sobre todo, viene desde 1996. La conducta que asumió entonces el grupo Nexos, ya que aludes a él, que encabeza Héctor Aguilar Camín y del que forman parte José Goldenberg, que fue consejero presidente del Instituto Federal Electoral, el primer presidente de ese órgano como árbitro autónomo e independiente. Pero sobre todo desde el 2006, porque el grupo Nexos, entonces, y entre ellos Aguilar Camín y el propio José Goldenberg, dijeron, la elección fue limpia. No hubo conductas de defraudación. Y otro de los, al paso de los años... A nosotros nos lo dijo sí, claro, Pepe Goldenberg, sí, sentados claro, en esta mesa. Efectivamente. Él siempre ha platicado con Así nosotros. Es, efectivamente. Entonces, y el propio presidente Andrés Manuel López Obrador se ha encargado de recordarlo una y otra vez, de que ellos se colocaron del lado de Felipe Calderón. Y con el paso de los años, Lorenzo Córdoba, que fue asesor de José Goldenberg en el INE, como también el consejero Ciro Murayama, que fue asesor también de Goldenberg en el Consejo General del INE, al paso de los años ellos llegan al Consejo General del INE. Y el grupo Nexos es entusiasta promotor de la coalición del PRIAN que se formaliza legalmente ante el órgano electoral. Entonces, recuerdo esto porque no es fortuito que alguien que forma parte de un grupo, como el grupo Nexos, como el grupo que encabeza Héctor Aguilar Camín, que está haciendo política electoral, nada menos que junto con Enrique Krause y su grupo, fueron los que recomendaron, aconsejaron y le dieron la justificación ideológica y teórica a la coalición del PRIAN en un desplegado publicado en julio del año pasado. Y pues entonces ese grupo político, y ya con propósitos también electorales, a ese grupo político pertenece justamente Lorenzo Córdoba. Claramente. Y está bien que se defina. Nada más que tiene hoy una responsabilidad constitucional que no es por capricho actuar de una u otra forma, sino por mandato constitucional. Ese es el asunto que, a mi juicio, debe estar en el centro de la discusión, y él tiene también al respecto sus argumentos. Sí, bueno, todo eso también va a tener una lectura de futuro. Sobre todo, Álvaro, a partir de 2023, cuando él tenga la posibilidad de marcar su siguiente tramo como individuo, como ciudadano. Algunos plantean, como lo sugerías, lo decías hace un momento, que Lorenzo Córdoba va a optar por ya abiertamente ser parte de una fuerza política. Obviamente no es Morena, sino las fuerzas políticas de oposición. Algunos plantean eso, es cada vez más insistente, nadie nos ha dicho que no, cada vez que lo hemos consultado, a esa posibilidad de que Lorenzo Córdoba se incorpore en el futuro. Yo creo que él se compra esta idea. Mira, dice
el título de su libro es La democracia no se construyó en un día. Y en el título hay soberbia, porque se plantea como si la creación de los órganos electorales fuera, la creación de ese órgano tan cuestionado electoral, fuera realmente la inauguración de México en una democracia. Se les olvida que este país no ha disfrutado de una verdadera democracia durante todo este tiempo. Quizá en algún momento ha tenido elecciones no cuestionadas y demás, y yo no me refiero a una democracia simplemente electoral. Un país es democrático cuando existe democracia económica, cuando hay verdaderamente un control sobre los poderes que se están adueñando del país, con cargo a las mayorías, y hay un tema de democracia económica en este país que no existe. Y la democracia económica es fundamental, no solamente la electoral, ¿me entiendes? O sea, yo creo que hay mucha arrogancia en la construcción del planteamiento. Se creen los padres de la democracia moderna, un grupo en particular, y la democracia no es lo que ellos han hecho, ni se ha construido en un día, ni se va a construir en un día, y de hecho no se ha terminado de construir, porque mientras en este país siga habiendo mecanismos que permitan que muchos sean pobres y unos pocos tengan, por concesiones del Estado, tengan ingresos inmorales, mientras este país siga habiendo un núcleo un puñado de individuos, una élite de individuos que se llevan las ganancias que corresponderían a toda una nación, mientras eso no se acabe, este país no es democrático del todo. La democracia económica es tan importante o más que cualquier intento de democracia electoral. Sí, efectivamente. Ahora, estamos finalmente discutiendo nosotros aquí en este espacio de los periodistas, y sería muy útil que este tema se discutiese en todos los ámbitos. Claro. Y sin embargo, como parte también de la toma de posición que también hay, por ejemplo, en el grueso de los medios de comunicación en México, es cómo es posible, están atentando contra la autonomía del Instituto Nacional Electoral, se ha sometido al presidente del INE a un linchamiento. Bueno, hay una discusión vigorosa. Sí, a veces a mí no me gustan muchas expresiones de Morena y del Partido del Trabajo, que creo que debía privilegiarse las ideas y no tanto los epítetos, los calificativos. Y cuando ocurre eso, pues hay respuesta. Hoy, por ejemplo, también el propio Lorenzo Córdoba le revira sobre, pues, cuánto fue el dinero que el Morena realmente dio para las vacunas, porque hizo campaña con eso. Entonces, en eso también, en una discusión también hay que ser cuidadosos, en el sentido de que puede haber un revire muy serio de cómo tu partido político, en este caso Morena, hiciste campaña diciendo que ibas a devolver dinero de las prerrogativas para destinarlas a las vacunas, y resulta que no cumpliste. Eso tampoco es correcto, eso no está bien, y eso por supuesto que también hay que decirlo. Así como hay que someter a escrutinio la labor de todo servidor público, como en este caso el presidente del INE y el presidente de la República, también hay que someter a escrutinio la congruencia de los partidos políticos. Así es. Todos, claro, todos, claro. Incluyendo y sobre todo, diría yo, el partido gobernante. No, empezando con el partido Sí. gobernante, Álvaro. Porque además, pues esa era la promesa del partido gobernante. Pues sí. No mentir, no mentir, no mentir, no mentir. Porque si hay omisión, si hay silencio, si hay colusión, complicidad, sobre todo en la izquierda, eso se va transformando en priismo puro y duro, o en prianismo, si queremos definirlo así. Lo que debe imperar es, además de las ideas, el ejercicio de la crítica. Quien no tiene derecho a ser inmoral, Álvaro, es quien ha hecho campaña
sobre la moralización del Pues país, sí, sobre la urgencia de la moralización del país. O sea, no tiene derecho en lo absoluto a ser inmoral. Entonces, si hay algo que aclarar con respecto a las vacunas y al dinero de las vacunas con el que se hizo campaña de parte de Morena, el primero que tiene que salir rápido a aclararlo es el presidente del partido. Dice, por ejemplo, Lorenzo Córdoba, bueno, ¿cuánto dinero regresó Morena de todos los más de 2,000 millones de pesos que recibió? 150 millones de pesos. A lo mejor está mintiendo, pero el que debe decir que está mintiendo es el presidente de ese partido. Claro, claro. Porque si guarda silencio, quiere decir efectivamente que esta autoridad, en este caso Lorenzo Córdoba, está diciendo la verdad.